No tengo el chat para que si hay algo particular me vayas contando. Pues, Perfecto. Nuevamente, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Vamos a tratar dos temas que en el análisis que hemos visto durante la situación que se ha presentado con el COVID-19, me parece que debemos traerlas de manera especial a nuestras charlas de los lunes. Quedó pendiente con respecto al decreto 579 de abril del 2020, el análisis con respecto a los contratos de arrendamiento. Le dedicaré la primera parte de nuestra exposición antes de las preguntas por parte de todos ustedes. No obstante, vamos dejándolas en el chat para yo ahorita abordarlas. Comenzaré con el tema de contratos de arrendamiento, que puede ser un tema que, si bien para las propiedades horizontales no siempre es directamente centrado en ellas, sí es un tema que nos puede tocar a todos, considerando, uno, que hace parte del decreto, dos, que todos estamos inmersos en una realidad donde vecinos, amigos, conocidos, incluso nosotros mismos, tenemos contratos de arrendamiento y obligaciones frente a estos, o hay terceros que tienen obligaciones contraídas con nosotros. El segundo tema va a ser el Protocolo General de Bioseguridad con respecto al decreto 666 del presente año y la posible aplicación o no, que es el análisis que vamos a ver, que se tiene en las propiedades horizontales frente al Protocolo General de Bioseguridad. Entonces, quiero nuevamente agradecerles su visita, su presencia, su compañía el día de hoy, que para nosotros como derecho fundamental es esencial. Realmente el poder contar con todos ustedes en estas charlas y en nuestra experiencia profesional es bastante gratificante y enriquecedor. Vamos entonces a comenzar con el decreto 579. El lunes pasado ya habíamos abordado el artículo 7 y 8. Hoy nos centraremos en los primeros artículos que, como dije, centran su atención en el tema de contratos de arrendamiento. Repito, es el decreto 579 del 15 de abril del 2020. Ese análisis no se puede hacer desde el decreto solamente. Es fundamental que la relación que nosotros hacemos del decreto 579 se haga en compañía con la ley 820 del 2003 en lo que respecta a los contratos de vivienda urbana y con el Código Civil y el Código de Comercio acompañado del contrato con respecto al arrendamiento de locales comerciales. Entonces, el análisis que hicimos los abogados de derecho fundamental para montar nuestra presentación de hoy, se hizo observando de base la ley y el Código Civil y el Código de Comercio según la naturaleza de los contratos. La misma actividad que ustedes desde sus contratos en particular deben realizar. Es un trabajo bastante dispendioso, pero genera una integralidad frente a lo que nos está aportando el decreto 579, que pone en stand-by algunos aspectos del contrato, del desarrollo contractual y de la misma ley y el Código Civil. Vamos a ver algunas consideraciones particulares sobre el derecho en relación a los contratos de arrendamiento, inicialmente en general, los contratos de arrendamiento en todas sus modalidades. Al final, con el artículo 6, podremos identificar cuáles son esos contratos de arrendamiento que de cara al decreto 579 no aplican, no tienen por qué tenerse en consideración el decreto con respecto a lo que aquí se establezca. Lo primero de lo que habla el decreto es el tema de desalojo.
El desalojo es una figura jurídica a través de la cual lo que se busca es la restitución del inmueble arrendado. Por consiguiente, lo que nos dice el decreto es que dentro de la vigencia del mismo, es decir, del 15 de abril del presente año hasta el 30 de junio, no vamos a tener para nada posibilidad de, a través del sistema judicial, realizar la restitución de inmuebles arrendados, es decir, de lograr el desalojo. Por ende, en este momento, los juzgados, que adicionalmente entrarán a operar más adelante, en este momento los juzgados están cerrados, no podrán, aun cuando ingresen dentro de la vigencia del decreto, no podrán adelantar procesos de restitución de inmueble arrendado. Aún en medio del incumplimiento del contrato base establecido entre las partes, después del 30 de junio miraremos cómo dirimir el conflicto y lograr el desalojo, pero mientras dure la vigencia del decreto no se podrán hacer entonces restitución de inmuebles arrendados. La razón de esto frente al coronavirus es que la Constitución de Colombia, cuando determina una vivienda digna, establece como prioridad y derecho fundamental el que todos los colombianos tengamos una vivienda. Si en este momento se dan situaciones de desalojo, de restitución de inmuebles, entonces la persona, teniendo en cuenta que no existe la posibilidad de realizarse trasteos, por ejemplo, en las propiedades horizontales en esta época, encontraríamos que eso chocaría directamente con el principio constitucional. Teniendo en cuenta esa situación, la Presidencia de la República, a través del Ministerio, consideró oportuno poner en stand-by, poner un freno a cualquier restitución de inmueble arrendada mientras dure, obviamente, la vigencia del decreto. Creo que hay preguntas ahí. Un segundo punto establecido por el decreto es el reajuste al canon de arrendamiento. En este momento no se podrá realizar ningún tipo de incremento anual del canon de arrendamiento, teniendo en cuenta que si el incremento anual de ese canon de arrendamiento está considerado dentro del 15 de abril al 30 de junio, durante este lapso de tiempo no se podrá establecer el incremento. Eso quiere decir que si los incrementos estaban planteados contractualmente para el 1 de enero al 14 de abril y efectivamente estos incrementos ya se realizaron y en este momento se está cobrando con el incremento, no hay una retroactividad frente a lo establecido por el decreto. Es decir, si ya se está cobrando, se seguirá cobrando y va a quedar en firme. Pero si el incremento estaba establecido a partir del 15 de abril, entonces queda en freno la posibilidad de generar ese incremento. ¿Cuándo se realizará el incremento? El incremento se realizará a partir del 1 de julio. Y hay que tener en cuenta que el gobierno nacional estableció que el incremento que se dejó de percibir en la época que va del 15 de abril al 30 de junio se podrá cobrar proporcional durante los meses que hace falta para terminar el contrato de arrendamiento a partir del 1 de julio. Volveré sobre este punto en un momentico cuando el numeral respecto al decreto no lo vuelvo a mencionar. Estamos diciendo que se podrá volver a cobrar con incremento a partir del 1 de julio, pero hay que tener en cuenta que en este momento y dadas las condiciones, esperemos que no y la situación se normalice, perfectamente se pueden ampliar los términos por la restricción o por la medida sanitaria. Si es así, entonces tendremos que estar atentos a las disposiciones establecidas por el gobierno nacional
pero en principio estamos hablando que el incremento se podrá volver a cobrar a partir del 1 de julio. Hay una nota a destacar importante en ese artículo segundo que estamos mencionando, en particular sobre el parágrafo, que ya lo he mencionado, y es que el porcentaje de ese incremento no percibido durante el tiempo de vigencia del decreto se cobrará dividiendo los meses que hacen falta para terminar el periodo contractual acordado en aquello que se dejó de percibir. Pongo un ejemplo. El incremento se debió haber realizado el 1 de mayo del presente año. Resulta que 1 de mayo a 1 de junio son 2 meses donde no se generó el incremento. Entonces, a partir del 1 de julio se realizará normal el incremento y el incremento de mayo y junio que se dejó de percibir se dividirá por el resto de los meses que hace falta para la terminación del contrato. Si estamos hablando de un incremento, por decir algo, del 2% sobre el canon de arrendamiento, un canon de arrendamiento que es de 1.000.000 de pesos, ese porcentaje se suma en los 2 meses, mayo y junio, y lo vamos a dividir, por poner algo, por los 6 u 8 meses que hace falta para terminar la vigencia del contrato y se incrementará esa suma en cada uno de los meses hasta completar el valor total de los 2 meses que se dejó de percibir, fuera del incremento normal que empieza a regir a partir del 1 de julio del presente año. Ese parágrafo es interesante entenderlo porque aquí existe una retroactividad importante a tener en cuenta, solo que no se cobra de tajo, no se cobra completa, sino que se va a dividir en el tiempo de acuerdo a los meses que hacen falta para dar por terminado el contrato. Un tercer aspecto importante a resaltar son los posibles acuerdos que puedan existir entre las partes sobre el canon de arrendamiento. Una de las preguntas más frecuentes que me han hecho durante estos días es si yo, como dueño del inmueble, tengo la obligación de dejar de cobrar el canon de arrendamiento. La respuesta es no. O sea, esto es un ir y venir. O sea, hay tanto una obligación por parte tuya como dueño del inmueble, como arrendador, frente al arrendatario que tiene el inmueble. Entonces, que en este momento él no está percibiendo, tú tampoco estás percibiendo. Hay un equilibrio. El ejemplo me lo traían de una copropiedad donde uno de los dueños de un local, el arrendatario, le dijo que no le iba a pagar el canon de arrendamiento porque la presidencia había establecido en uno de sus decretos que se ponían en stand-by, en un freno, un alto al pago del canon de arrendamiento. El señor, que es su único local y que sin embargo vive de él, pues dice, ¿cómo voy a permitir esto? Podemos llegar a unos acuerdos, pero no voy a dejar de percibir porque de eso vivo. Y digamos que de lado a lado ambos tienen razón frente al inconformismo que se está presentando. Entonces, frente a los posibles acuerdos, uno de ellos, y lo digo antes de considerar los establecidos por el decreto, es que en ninguna parte se establece un alto en el pago de los cánones de arrendamiento. Por el contrario, el canon de arrendamiento va a seguir funcionando común y corriente, solo que con algunas salvedades o acuerdos que se pueden establecer entre las partes. Uno, independientemente de los acuerdos que existan entre las partes, durante la vigencia del decreto no pueden establecerse: 1, intereses moratorios; 2, penalidades; 3, indemnizaciones; y ningún tipo de sanción que esté estipulado en la ley. Si la ley habla de algún tipo de sanción frente al incumplimiento en el contrato, de cara al tema pecuniario, no pueden existir sanciones, ni intereses moratorios, ni penales, ni indemnizaciones. Otra cosa es el interés corriente.
ahorita vamos a tocar el tema del interés corriente. Frente al interés moratorio, queda claro que no puede existir interés moratorio ante el incumplimiento del canon de arrendamiento o de las obligaciones contractuales contraídas entre las partes. Un segundo punto frente a los posibles acuerdos que se puedan generar entre estos es que el arrendatario pagará intereses corrientes. Miren la diferencia. Una cosa es el interés moratorio por incumplimiento, otra cosa va a ser el interés corriente frente al retardo en el pago que se establezca del canon de arrendamiento. Entonces el arrendatario pagará intereses corrientes del 50% y máximo el 50% de la tasa de interés corriente bancario sobre los cánones no pagados en tiempo durante la vigencia del decreto. Es decir, que si yo me retraso en el pago del canon de arrendamiento en la segunda quincena de abril, todo mayo y junio, entonces frente al retraso en el canon se me podrá cobrar de acuerdo a la tasa de interés corriente bancario hasta el 50% de lo establecido por esta tasa de interés, solo el 50%. Ya pasado el 30 de junio, entonces si hay retraso en el pago, ahí sí volverán a partir del 1 de julio. Y si el gobierno nacional no establece algo diferente, ahí ya sí se podrán entonces entrar a hacer los respectivos cobros de intereses moratorios, pero sobre estos 2 meses y medio solo se puede establecer el cobro de intereses corrientes frente al no pago de los cánones dentro del periodo establecido para la vigencia del decreto. Un tercer punto de los posibles acuerdos entre las partes, entonces, es que los acuerdos sobre condiciones especiales para los pagos acordados contractualmente durante el tiempo que dura la vigencia del decreto se determinarán entre las partes. Es decir, si queremos llegar a una condición especial frente al pago, donde yo le diga al arrendador, vení, yo te estoy pagando 1.000.000 de pesos por el canon de arrendamiento, permíteme que te pague solamente el 50% y el otro 50% te lo voy a pagar cuando la situación se normalice. O déjame, yo solo te pago el 70%, o yo te pago el 50% más lo correspondiente a la cuota de administración, etcétera, etcétera. Esos acuerdos perfectamente se pueden establecer. E incluso, si es un acuerdo entre las partes, se puede llegar a la condición de, venga, nos ha ido bien en la vida, no le voy a cobrar canon de arrendamiento. ¿Sí? Durante estos 2 meses no le voy a cobrar canon de arrendamiento, solo pague la cuota de administración, ¿sí? Pero es un tema bilateral, es un acuerdo entre las partes, no es una imposición del decreto en cuestión, es un acuerdo entre las partes, no es una imposición del decreto. Si yo no quiero cobrar el canon de arrendamiento por solidaridad frente a la situación, eso es absolutamente potestativo del arrendador, pero no es una imposición legal ni es una imposición del decreto. Es un acuerdo bilateral. Eso tiene que quedar completamente claro y por eso soy incisivo, enfático en el tema, porque ha sido una de las preguntas más reiterativas que nos han presentado a lo largo de estos días por parte de propietarios de inmuebles, incluso de arrendatarios de los mismos. Un cuarto punto a resaltar del decreto habla de la prórroga del contrato de arrendamiento y nos dice que los contratos que tengan fecha de terminación para cualquier día dentro de la vigencia del decreto serán prorrogadas por el mismo decreto de manera automática hasta el día 30 de julio del presente año. ¿Qué quiere decir eso? Si yo ya le había enviado la carta de terminación del contrato dentro de la fecha establecida, obviamente, y de acuerdo, si es un contrato de arrendamiento de local, de conformidad con lo establecido en el Código
civil y el Código de Comercio y las disposiciones contractuales, o si se está hablando de un contrato de arrendamiento de vivienda urbana con los 3 meses que establece la ley, que ya mencionamos, la 820. Entonces, quiere decir que en esa carta de terminación, por ejemplo, le estoy indicando al arrendatario que el día, ejemplo cualquiera, 30 de mayo se le termina el contrato y por ende me debe restituir el inmueble para el 30 de mayo. El decreto establece que cualquier terminación de contrato que se haya establecido dentro del 15 al 30 de junio se prorrogará de manera automática hasta el día de 30 de junio. Y será a partir del día 30 de junio cuando se empiecen los procesos de lanzamiento o se deba hacer la restitución a partir del 1 de julio del inmueble arrendado. A mí me parece importante, y esto es una sugerencia personal, que frente a la carta que ya se envió con el tiempo estipulado contractual o legalmente, para el caso, ya lo dije, de vivienda, 3 meses, si ya enviaste esa carta, me parece prudente volver a enviar nuevamente una comunicación donde le informe al tenedor del inmueble que el contrato se extenderá de forma automática en virtud del decreto 579 hasta el día 30 de junio de 2020. Y a partir del 1 de julio se deberá hacer la restitución del inmueble. O incluso, buscando un poquito más de solidaridad frente a la situación en la que nos encontramos, podemos de manera bilateral acordar un tiempo un poco mayor, irnos en la restitución del inmueble hasta el 8 o hasta el 15, si las partes no acuerdan, de tal manera que no haya una presión tan fuerte, teniendo en cuenta que aún está vigente el decreto al 30 de junio, para restituir el inmueble y así darle tiempo a la persona que está ocupando tu inmueble de restituirlo y que tenga tiempo de buscar otro inmueble para donde irse, o tener la posibilidad de tener ya listo el otro inmueble ante la entrega del inmueble que se encuentra arrendado por el arrendatario, por el arrendador. Un quinto punto establecido por el decreto nos dice, nos habla de los nuevos contratos, los contratos de arrendamiento, en los que se haya pactado la entrega del inmueble al arrendatario, quedarán suspendidos. Si ya habíamos acordado bilateralmente, contractualmente, la entrega del inmueble de acuerdo a lo establecido en el contrato, entonces esta entrega quedará suspendida y se extenderá hasta el día 30 de junio, teniendo en cuenta que si yo hago una entrega hoy de un inmueble, considerando la situación en la que nos encontramos posiblemente en las propiedades horizontales, no me vayan a dejar o salir o sacar la mudanza o ingresar una mudanza bajo las condiciones en las que estamos. Entonces, por eso el decreto establece que para los nuevos contratos de arrendamiento en los que se haya pactado la entrega del inmueble al arrendatario, quedarán suspendidos hasta que se cumpla la vigencia del decreto. Por eso no hay inicio de contratos. Esto siempre y cuando no se haya establecido una firma de un contrato, porque si el contrato ya está firmado, podemos encontrarnos que hay un choque entre los mismos y eso podría ir en detrimento del acuerdo entre las partes. Entonces, en este artículo deja una puerta abierta el decreto frente a la posibilidad de los trasteos siempre y cuando eso no vaya en perjuicio, en este caso de las propiedades horizontales. Si es en un lugar que no implica, entonces, propiedad horizontal ante el trasteo. Ahí sí se podía generar el cumplimiento del acuerdo entre las partes sobre lo estipulado en el decreto.
Hay una nota final establecida que me parece importante resaltar frente a lo dicho por el artículo 6º del mismo decreto. Nos dice que con respecto a a los contratos de arrendamiento con destinación comercial, estamos hablando de los comerciales, este decreto no aplica en unas condiciones particulares. Uno, aplicará para los contratos en los cuales el arrendatario sea una persona natural, micro, pequeña o mediana empresa. Por consiguiente, suponemos y deducimos que no tiene aplicación el decreto 579 para los contratos desarrollados o firmados con grandes empresas. Es decir, no tiene sentido que en este momento el éxito frente al contrato de arrendamiento que se tiene nos diga es que el decreto establece que ellos como grandes empresas no pueden poner acuerdos como los relacionados en los artículos precedentes del decreto en cuestión. Por lo anterior, no se aplica a los contratos de grandes empresas, como acabo de decir. Un tercer aspecto es que lo dispuesto en el decreto también aplica para contratos donde el arrendatario sea una persona jurídica sin ánimo de lucro, obviamente inscrita en el registro del Ministerio del Interior. Estas personas sin ánimo de lucro en particulares, entonces, se les aplicará lo dispuesto en el decreto. Un cuarto aspecto de este artículo 6, se excluyen los contratos de arrendamiento suscritos por el administrador del Fondo para Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO. Para ellos, entonces, lo establecido en el decreto no aplica, como tampoco aplica para ningún tipo de contrato de leasing, ya sea los leasing habitacionales o los leasing de contrato de arrendamiento financiero sobre bienes inmuebles. En este caso, para esas dos figuras no aplica el presente decreto. Se cobra común y corriente y se deja claro lo establecido contractualmente y dentro de las disposiciones legales, más no lo comprendido en los artículos 1 a 5 del presente decreto. Frente a esta situación, creo que corregimos los distintos artículos que establece el decreto, teniendo en cuenta que hay muchas preguntas que voy a responder en la marcha, pero tenemos ya el cuerpo completo de lo establecido por el decreto versus la relación que existe entre el contrato, la ley 820, el Código Civil y el Código de Comercio, según el caso. Siendo muy importante que se establezca un análisis detallado del contrato suscrito entre las partes para poder encontrar la relación que existe sobre este punto. Quiero hacer un paréntesis pequeñito antes de comenzar el decreto 666. Quiero hacer una publicidad, voy a irla recordando en la marcha, porque tengo entendido que en este momento hay algunas personas que están intentando conectarse con nosotros y se han conectado un poquito de tiempo, entonces lo voy a ir repitiendo. Les comparto a quienes en este momento pues apenas nos están conociendo, porque digamos con quienes ya tenemos un vínculo contractual, conocen, son nuestros clientes, conocen nuestra forma de trabajar, que para el día jueves de esta semana, de 2 de la tarde en adelante, dispondremos un par de horas de asesorías absolutamente gratuitas para responder las inquietudes que ustedes tengan en materia de derecho inmobiliario. Estaremos conectados por todos nuestros canales a a través de Zoom, a través de Instagram, la página web y a través de WhatsApp. Los abogados de la empresa estaremos a su entera disposición para responder, para revisar contratos, para responder cualquier inquietud que ustedes tengan frente a esta calamidad, digámoslo así, a esta situación que se nos está presentando y que jurídicamente aparece
muchas preguntas que no siempre tenemos la oportunidad de recibir un concepto adecuado con conocedores en temas de derecho inmobiliario. Entonces, nuestros abogados y su servidor vamos a estar a su entera disposición este jueves, repito, a partir de las 2 de la tarde para responder cualquier inquietud que se presente. Repito, es un servicio absolutamente gratuito, es nuestro aporte a todos ustedes y a quienes ustedes consideren tengan inquietudes al respecto, no solo sobre los decretos en cuestión, sino sobre temas de derecho inmobiliario y de propiedad horizontal que se presenten. Una segunda parte de lo acordado para el día de hoy es lo referente al decreto emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, el decreto 666 del 26 de abril del presente año. Este decreto es muy amplio, pero lo que tiene de amplio lo tiene de puntual frente a temas relevantes en lo que respecta al control del COVID-19, el coronavirus. Entonces es el decreto por el cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia. Antes de comenzar, yo quiero hacer una nota y es que lo estipulado en el decreto no es nada diferente para el Protocolo General de Bioseguridad a lo que en la mayoría de empresas, copropiedades y en nuestras propias casas ya hemos venido implementando. Solo que de esta forma se hará de una manera estructurada, organizada, sistematizada, que es lo que se busca para mitigar al máximo y controlar todo aquello que se refiere a la pandemia del coronavirus. Entonces, se analizarán a continuación algunos elementos esenciales del decreto de cara a las obligaciones que tienen tanto las empresas como las propiedades horizontales, donde la pregunta que le voy a responder a las propiedades horizontales es si sí o no están obligadas estas a crear ese protocolo general de bioseguridad. Entonces, en el ámbito de aplicación, lo primero que nos dice el decreto es quiénes están obligados a desarrollar los protocolos generales de bioseguridad. La respuesta es muy simple. Todos los que tengan relación directa con contratación, ya sea de empleados o prestación de servicios, menos el sector salud. El sector salud ya aplica unos protocolos especiales particulares muy exigentes para ellos. Este protocolo o estos protocolos están pensados para el resto, es decir, para entidades privadas, para entidades públicas, para personas naturales que contratan, para personas jurídicas que contratan, en todos los ámbitos de la contratación, ¿sí? Donde se presten servicios, ya sea a través, repito, contratos de prestación de servicios o laborales. O sea que finalmente todo el que tenga un vínculo contractual tiene la obligación de desarrollar protocolos generales de bioseguridad. El protocolo general de bioseguridad debe ser aplicado por cada sector realizando las adecuaciones necesarias de conformidad con su actividad. Quiere decir esto, según el decreto, que no es un protocolo general para todas las empresas. Es un protocolo particular, concreto, teniendo en cuenta la actividad comercial o la actividad profesional que desarrolla cada empresa o cada persona con sus empleados, adicionalmente la realidad física del desarrollo de dicha actividad. Es decir, si estamos hablando de una empresa donde todos son oficinistas y cada uno desarrolla su actividad desde su cubículo, su puesto de trabajo a través de un computador, entonces la actividad, perdón, el protocolo como tal va a ser muy diferente
a aquellas empresas industriales donde se manejan maquinarias, donde hay un contacto más cercano con otras personas o sencillamente donde cada uno trabaja de manera individual, solo, aislado de un entorno o de un contorno que pueda generar un riesgo para esa persona, y con esa persona hablo también de su familia. Entonces hay que mirar la actividad versus la forma a través de la cual nos encontramos para desarrollar dicha actividad. Debe ser, ¿quién lo desarrolla? Debe ser desarrollado por la empresa, obviamente con el apoyo del administrador de riesgos laborales. Aquí no hay empresas terceras que desarrollen ese protocolo. Nadie sabe más del desarrollo de su propio protocolo que el dueño o los dueños, digamos la palabra dueño entre comillas, de la empresa. Es decir, los responsables administrativamente de controlar el ejercicio laboral de sus empleados o de sus prestadores de servicios. Obviamente se debe apoyar de unos expertos, y en estos expertos el Estado ha establecido que la empresa administradora de riesgos laborales, la ARL, se convierte en nuestro apoyo directo para el desarrollo de dichos protocolos. Lo fundamental de la adaptación es garantizar el distanciamiento social, los adecuados procesos higiénicos y la protección en el trabajo. Miren, más que el protocolo como tal, es mirar el fin establecido por el decreto. Miren el fin y la forma se va a dar de una manera incluso natural. ¿Cuál es el fin del protocolo? Es garantizar el distanciamiento social, garantizar los adecuados procesos de higiene al interior de la empresa y la protección y la protección en el trabajo, que finalmente se va a convertir en una protección no solo para el trabajador, sino también para todo el núcleo familiar, y acuérdense que esto se expande exponencialmente a toda la comunidad. Cuidar a tu trabajador es cuidar a la familia es cuidar a la comunidad. De esa manera, entonces, hay que pensar cómo desarrollar los protocolos generales de bioseguridad. No piensen en cumplir con el Estado, no piensen en cumplir con una norma de un decreto. Pensemos en la necesidad de establecer los protocolos generales, aún para nuestra propia casa, pensando en la salud y en el bienestar de todos. Esto es un tema en cadena y ya lo hemos aprendido y lo hemos entendido de esa manera. ¿Cuáles son las obligaciones de los responsables? He querido copiar, y me perdonen si esta diapositiva es un poquito cargada, porque a modo de propaganda quiero que sepan que en nuestra página web van a estar montadas tanto los decretos como una norma de la cual voy a hablar al final, así como las presentaciones que hemos desarrollado a lo largo de estas capacitaciones. Entonces, por eso me atrevo a montarla un poquito cargada, porque sé que se puede convertir también en una fuente de consulta para todos ustedes. Por eso no quise dejarla tan escueta, sino ampliarla un poquito. ¿Cuáles son las obligaciones de los responsables frente al protocolo establecido? En primer lugar, frente al empleador o contratante, está adaptar el protocolo, capacitar a su personal. Acuérdese que en personal estamos hablando de contratación directa y contratación de prestación de servicios. Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades. Implementar medidas de control administrativo. Estas medidas de control administrativo son, por ejemplo, si podemos flexibilizar horarios, si aún podemos mantener a nuestros empleados trabajando desde sus casas, si podemos establecer lugares diferentes de trabajo donde no
haya conglomerado de personas, sino que podamos mantener ese distanciamiento. Si podemos colocar horarios extremos, flexibilidad de horarios, como ya mencioné, etc. Adicionalmente, es una obligación por parte del empleador reportar a la EPS y a la ARL, a los dos, los sospechosos casos que tengamos en nuestras empresas de coronavirus. Incorporar en los canales oficiales abierto, sea cual sea el canal. Para nosotros, nuestro canal oficial en nuestra empresa de derecho fundamental es el WhatsApp, los grupos de WhatsApp internos que manejamos, la página web donde nuestros abogados y empleados están permanentemente acudiendo a lo que allí se está estableciendo, así como el personal administrativo debe acudir directamente a la página y a los chats establecidos para nosotros. Obviamente, si estamos en otra empresa, la intranet, las carteleras, las pancartas que se tengan establecidas para difundir los distintos aspectos de seguridad adoptados por el gobierno nacional y adoptados por el Protocolo General de Bioseguridad de la empresa. Solicitar la asesoría técnica de la ARL para verificar las medidas. Este es nuestro trabajo. Es una función estrictamente de la empresa llamar a la ARL, pedir una cita, presentarle nuestro protocolo, adecuar y verificar que el protocolo se acoja a lo establecido por el decreto, y no solo por el decreto, sino a la realidad concreta de la empresa en cuestión. Siguiente obligación, proveer los elementos de seguridad. Entonces, ojo con esta situación. Si a la empresa, al momento de ingresar, se debe hacer el respectivo lavado de manos con algún desinfectante particular, es cuestión, obligación por parte del empleador proporcionar los materiales, los desinfectantes para eso. Si es obligación estar en la copropiedad con tapabocas, será la empresa quien provea los tapabocas. Si adicionalmente, por las condiciones particulares de higiene, dependiendo de la empresa, se tiene que tener una indumentaria concreta, la tiene que aportar el empleador. El empleador o el contratante no podrá exigirle a un tercero que cumpla con los elementos propios establecidos por quien genera el contrato, ya que este es quien tiene la obligación de proveerlos. Y adicionalmente, un punto interesante es promover en todos sus trabajadores y que estos lo promuevan en sus familias la instalación y actualización de la aplicación Corona App, Corona establecida, creada por el gobierno nacional para poder hacer un mapa, un sondeo de cómo nos encontramos frente a la pandemia en cada una de las regiones y así saber cómo proveer a cada región de los elementos que necesite de acuerdo a la realidad particular. Me parece una iniciativa del Estado muy interesante que todos ya deberíamos de tener descargada y ojalá no la tengamos que utilizar nunca en nuestro celular. Por otra parte, hay unas obligaciones respecto a los empleados y a los contratistas. Uno de ellos es cumplir los protocolos, ¿sí? Frente al incumplimiento de los protocolos se pueden generar unas sanciones disciplinarias de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo y dependiendo del tamaño de la empresa, también unas sanciones de conformidad al reglamento interno de trabajo. Otro elemento importante de obligatoriedad por parte de los contratistas y los empleados es reportar cualquier contagio en el trabajo y la familia. ¿Esto por qué? Porque el empleador o contratante
debe tomar unas medidas frente a esta situación, informar a la EPS, informar a la ARL. Se informa a la EPS y a la ARL. No es un tema de divulgación con el resto de los trabajadores, de los vecinos, amigos, el cotilleo, el cotorreo, la vieja chismosa y la que quiere saberlo todo. Es una información directamente a los agentes que puedan tomar medidas inmediatas frente a esta situación, es decir, a la EPS y a la ARL. A ellos dos es a quien se les debe informar y por eso es un tema de cuidado del buen nombre hacia la persona, de no entrar a divulgar fulanito, peranito, sutanito tiene el contagio y por ende toda su familia está llevada al berraco. No, es un tema estrictamente de control a través de las autoridades competentes. Tercera obligación es la de adoptar las medidas de seguridad establecidas en el protocolo, ya que, como lo dije antes, el incumplimiento del protocolo y el no tomar las medidas de seguridad pertinentes puede generar una sanción para el trabajador o el contratista. Incluso podría llegar a darse la terminación del contrato con respecto a los contratistas o las respectivas sanciones con respecto a los empleados, como ya lo he mencionado, 3 veces lo he mencionado, por incumplir las medidas de seguridad, por ende, incumplir los protocolos establecidos en el protocolo general de bioseguridad. Finalmente, el reportar cualquier contagio a Corona, de acuerdo a lo ya mencionado, frente a la promoción de la aplicación establecida o creada por el gobierno nacional para generar un mapeo, un mapa de cómo nos encontramos y así garantizar una adecuada ayuda a las regiones que más lo necesitan. Esto frente a las obligaciones establecidas por el decreto. Ahora, frente a las propiedades horizontales, debe existir un protocolo general de bioseguridad. Es, digamos, la pregunta que le estamos haciendo al decreto y a la posibilidad de que éstas tengan, o a la necesidad o obligación de que las propiedades horizontales, estén obligadas a tener el protocolo general de bioseguridad. La respuesta no la da el mismo decreto. 1. Las propiedades horizontales son contratantes o son empleadores, es decir, tienen contratos de prestación de servicios con terceros o algunas de las copropiedades, muchas de ellas, no todas, obviamente, estamos hablando de algunas, tienen al administrador como empleado. Tengan en cuenta eso. Hay copropiedades donde el administrador de la copropiedad es empleado de la copropiedad, es decir, no tiene contrato de prestación de servicio. Entonces, la propiedad horizontal es contratante o empleadora. Fíjense que en el caso de quienes nos acompañan hoy, algunos de ustedes tienen un vínculo contractual con derecho fundamental. Derecho fundamental es la empresa que les provee la asesoría jurídica en todos los temas que tienen que ver con el derecho inmobiliario y la propiedad horizontal, en su propiedad horizontal, en su copropiedad. Frente a eso, entonces, tenemos un vínculo contractual. Quiere decir que efectivamente son contratantes. En conclusión, las propiedades horizontales están obligadas a crear el protocolo general de bioseguridad. Entonces, ¿qué pasa si dentro de esa práctica contractual no tienen contratación directa y al no tener una contratación directa no tienen un vínculo con la ARL? Hay que tener en cuenta que sí tienen la obligación de desarrollar todo un sistema de seguridad y salud en el trabajo, por consiguiente, deben apoyarse en aquellos profesionales que les ayudaron a ustedes a crear el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que con ellos
puedan gestionar el protocolo general de bioseguridad. El hecho de no tener el apoyo de la ARL no excusa a la propiedad horizontal de tener ese protocolo general de bioseguridad al interior o establecido al interior de las propiedades horizontales que nosotros gestionamos, todas en general. Entonces tengámoslo presente porque sí, la respuesta es sí, las propiedades horizontales estamos obligadas a desarrollar el protocolo general de bioseguridad. ¿Qué sucede cuando existe un choque, un encuentro entre los protocolos de las propiedades horizontales versus los protocolos de las empresas contratistas? Pongo el ejemplo, la situación concreta. La propiedad horizontal tiene una serie de contratos de prestación de servicios. Cojamos una copropiedad donde está el contrato con la empresa de vigilancia, el contrato con la empresa de aseo, el contrato con el administrador, el contrato con la empresa de jardinería, el contrato con sus asesores jurídicos, el contrato de revisoría fiscal, el contrato de contador. Estamos hablando a la carrera de 5, 6, 7, 8 contratos de prestación de servicios. Quitemos la contratación directa porque sabemos que no todas las propiedades horizontales tienen contratación directa, pero sí hemos contado 3, 4, 5 contratos de prestación de servicios, donde la empresa de vigilancia va a montar su gran protocolo de, general de bioseguridad, donde la empresa de vigilancia tiene unos protocolos para con sus empleados, en este caso todos los guardas o agentes de seguridad. Cuando la empresa de vigilancia llega con su protocolo y la propiedad horizontal tiene su propio protocolo, vamos a encontrar que posiblemente existan elementos de fricción entre ambos protocolos, donde hay propiedades horizontales absolutamente estrictas y cuidadosas, cuando hay otras muy laxas, o empresas de vigilancia, iba a decir mandadas a recoger, pero no se debe. Empresas de vigilancia un poco más descuidadas que otras, otras con unos protocolos magníficos de seguridad para sus agentes o sus guardas, y puedan chocar, donde la empresa de vigilancia va a decir, se cumple mi protocolo, incluso para todos los de las propiedades, y llega la propiedad horizontal y dice, no, se cumple mi protocolo. ¿Qué pasa en esa situación? Lo más importante es que los protocolos, frente a los protocolos, deben existir unos acuerdos entre las partes, no unas imposiciones irracionales o unas imposiciones innecesarias. Debe existir un diálogo. Es más, la empresa de vigilancia, la empresa de aseo, son aliados en la gestión administrativa. Los administradores de propiedad horizontal nos apoyamos directamente en la empresa de vigilancia y en la empresa de aseo para el desarrollo de nuestra actividad. Veámoslo en la práctica. Ustedes, administradores que en este momento no están yendo dando cumplimiento al decreto nacional, a las propiedades horizontales, ¿qué hacen? Llaman todo el día a sus guardas, llaman todo el día a portería, llaman todo el día a los empleados de servicios generales, se mantienen en contacto con el supervisor de la empresa de vigilancia, se mantienen en contacto con el supervisor de la empresa de aseo y servicios generales. Ustedes están permanentemente en contacto con ellos. Me parece sano, me parece importante que antes que generar un choque donde yo me imponga frente a mi protocolo y el guarda le guste sí y los empleados sí o sí, los de aseo, tengan que acogerse a mi protocolo, es generar una sinergia a través de la cual las partes puedan hacer una construcción de unos protocolos
que beneficien, que se complementen los unos con los otros. Me parece vital llamar hoy a la empresa de seguridad, a la empresa de aseo, y decirle, venga, tenemos que crear juntos el protocolo general de bioseguridad para nuestros empleados al interior de la propiedad horizontal que ustedes están apoyándome a cuidar, a proteger, a gestionar. Eso sí, tiene que quedar muy claro que el protocolo de la empresa de vigilancia es el protocolo de la empresa de vigilancia. El protocolo de la propiedad horizontal es el de la propiedad horizontal, pero debe existir una correlación, una sinergia, como lo menciono, entre ambos. Asimismo, las PHs, es claro, tienen que tener su protocolo, pero además puede exigir el protocolo de las personas jurídicas o contratistas, ¿sí?, que tienen contratadas frente a la ejecución de estas empresas para con su copropiedad. Es decir, señor 1A, señores Copevian, señores G4, señores, por favor, envíeme copia de su protocolo para yo tenerlo en cuenta al momento de pedirle a sus guardas, a sus vigilantes o a sus empleados el cumplimiento del mismo. Yo serviré como ojos para la empresa de vigilancia frente al cumplimiento del protocolo. Obviamente, el guarda no va a su empresa para que gestionen allá un control. Seré yo quien gestione que el protocolo implementado por parte de la empresa de vigilancia o de aseo de servicios generales, primero, exista, segundo, se acoja, sea funcional y yo poderlo relacionar con mi propio protocolo, con el protocolo de la propiedad horizontal. Entonces, finalmente, mencionándolo, empresas, contratistas versus contratante. Ante un choque entre los protocolos, quien se responsabiliza del mismo es quien contrata. Lo establece el decreto. Quien firma el contrato como contratante, quien firme el contrato como contratante, será quien desarrolle el protocolo general de bioseguridad. Es decir, las PHs están obligadas como contratantes a tener el protocolo con respecto a la empresa de vigilancia, a la empresa de aseo, a la empresa o a la persona natural que preste los servicios de jardinería. Frente a esa situación, tengan en cuenta que ustedes como contratantes tienen que tener los protocolos generales de bioseguridad. Pero más que el choque como tal, es mirar la finalidad. Es lo que yo les decía, no hagamos un protocolo simplemente por cumplir con la norma y despachados. Hagamos un protocolo que nos genere seguridad. A mí me gustaría poder compartir con todos mis clientes nuestro protocolo como contratistas para con ellos, para que ellos entiendan cuál es nuestra postura, cuál es nuestra posición ante una eventual visita, una eventual reunión, qué posibilidades existen de generar reuniones aún a través de este medio, cómo los abogados hemos dispuesto en nuestra empresa esta plataforma para que nos podamos reunir mientras dure la vigencia del decreto, no físicamente, sino a través de este medio. Este medio es idóneo y para las funciones que nosotros desarrollamos de gestión documental, de revisión jurídica y de reuniones, lo podemos seguir haciendo de esta manera sin que nosotros nos convirtamos en un riesgo para las propiedades horizontales y sus habitantes. Piensen en algo, no solo estoy protegiendo a mis abogados, si nuestros abogados en derecho fundamental se reúnen en 5, 6, 7, 8, 9, 10 copropiedades cada una, cada abogado, cuando cada uno de estos tenga que desplazarse, yo soy un foco de infección, yo soy un foco de riesgo para la copropiedad.
va a ser mucho mejor que en el protocolo general de bioseguridad de derecho fundamental nosotros establezcamos unas medidas a través de las cuales facilitemos a los administradores de propiedad horizontal y a los consejos de administración estos medios. Nosotros los ponemos a su disposición, estos medios, para poder mantener un contacto permanente con todos ustedes sin que nosotros seamos un foco de riesgo visitando 6, 7 copropiedades, tanto para las copropiedades como para nuestras propias familias. Entonces hay que mirar el fin, no el cumplimiento de la norma frente al protocolo general de bioseguridad, sino la necesidad de cuidarnos, la necesidad de generar un protocolo de seguridad. Voy a hacer un paréntesis chiquitico para que me entiendan la importancia de esto. Mi familia tiene unos amigos donde la pareja de amigos tiene 2 hijos. Uno de estos hijos, actualmente, su esposa es médico en uno de los hospitales que atienden los casos en cuestión. Es particular porque ellos como pareja establecieron unos protocolos aparentemente pues inconscientes, donde él le tiene un espacio a ella cuando llega del hospital antes de ingresar a la casa, donde ella mete toda la ropa en una parte, de ahí sale y se baña, etcétera. Todo un cuento de ellos para protegerse como familia. Yo creo que inconscientemente muchos de los que me están oyendo han implementado protocolos familiares muy similares cuando en el pico y cédula uno de nosotros debe salir a mercar o debe salir a abastecer a la familia o hacer vueltas de bancos o en fin. Cuando llega, la persona recibe los paquetes con sus guantes y su máscara, limpia con detergentes, alcoholes, desinfectantes, todo lo que compraron, mientras el otro se quitó la ropa y la depositó en la lavadora, inmediatamente la pone a lavar y de ahí se va a bañarse luego de que este lava y pone todo en su lugar, va y se baña. O sea, desarrollamos protocolos inconscientemente. Todo esto lo hacemos en bien de un fin superior, no de cumplimiento de una norma. Es el cuidado, la seguridad, la salud, la vida, en definitiva, de nuestra familia. Tengámoslo en cuenta, que me parece interesante considerar. Antes de finalizar mi exposición, yo quiero hacer un pequeño paréntesis frente a a la propuesta que habíamos establecido al inicio de nuestra invitación. Y es que existe una alternativa donde algunos de ustedes me han planteado la posibilidad de colocar cabinas, de esas cabinas de desinfección. Mucho cuidado con las cabinas de desinfección. El Ministerio de Salud, y esto lo voy a dejar colgado en nuestra página web para el conocimiento de todos ustedes, creó una guía para la recomendación de no uso de sistemas de aspersión de productos desinfectantes sobre personas para la prevención de la transmisión del COVID-19. Ahora está muy de moda y nos está llegando un bombardeo permanente de cabinas, de la oferta de cabinas manuales a $1.000.000, cabinas sistematizadas a $3 millones, donde se nos propone que todo el que ingrese, salga de la copropiedad, pase por una especie de aspersores a través de los cuales se está desinfectando. Cuidado con esta situación. Es más un gancho comercial que una realidad. Por eso, la guía para la recomendación de no uso del sistema de aspersión planteado por el Ministerio de Salud es muy detallado. Este mes crea esta guía el Ministerio, a través del cual, solamente yo me voy a detener en 2 puntos, a través del cual hace un análisis de
túneles y arcos, cámaras, cabinas de aspersión y la posibilidad de que sean utilizados en Colombia para buscar sobre todo la desinfección de nuestro, no solo de nosotros como personas, sino de nuestra ropa y demás. El riesgo que esto genera se da en que, analicemos este punto, los productos desinfectantes de superficies recomendadas para el control del coronavirus, del COVID-19, son un listado que dentro del análisis que se ha hecho del mismo hay que resaltar, lo pone en negrilla y lo pone subrayado el Ministerio de Salud. Ninguno de los productos establecidos como eficaces para evitar el coronavirus son recomendados para que sean aplicados sobre seres humanos. Amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, alguno que conozcamos mucho más, ácido octanoico, etanol, ácidos cítricos. Hay un listado importante que en este documento, que repito, queda a disposición de ustedes, resalta el ministerio: ninguno de los productos es recomendado para ser aplicable sobre seres humanos. Adicionalmente, concluye el concepto, y no me voy a detener mucho porque creo que el análisis que ustedes hagan en la lectura detallada de este documento puede ser aún más profundo de lo que yo les diga en este ratico. Dice el ministerio: la forma empírica del diseño y del uso de los dispositivos de aspersión, nebulización de desinfectantes sobre personas para el control del COVID-19 no ha considerado su potencial de riesgo para la salud humana. Si a mí en lo personal, como abogado, o a uno de mis abogados, de los abogados de la empresa, les consultan si es posible comprar para las propiedades horizontales o para los edificios en general o las empresas cabinas de desinfección, la respuesta va a ser: no es recomendable, porque frente al potencial riesgo que se pone con los productos que efectivamente sirven para el COVID-19, pues si me van a pasar ahí un producto que ni fu ni fa para el fin concreto que se está estableciendo, no son de alto riesgo o de posible riesgo para la salud humana, entonces mi recomendación va a ser, por un tema de responsabilidad civil, no se recomienda. Tengámoslo presente, porque en el estudio que podemos hacer de este tipo de documentos vamos a generar realmente unos sistemas más efectivos que puedan servir en ese protocolo general de biodiversidad, más que otros que son potencialmente riesgosos o que realmente no conocemos su efectividad. Creo que de esta forma quiero retomar sus preguntas, responder a en este rato que nos quedan, estos media hora, 40 minutos que nos quedan, responder a las preguntas planteadas por ustedes, y espero que el abrebocas que aquí vamos generando, porque yo creo que hay mucha tela para cortar, haya servido a todos ustedes para esclarecer un poquito distintos puntos que se presentan en estos decretos y que muchas veces no son lo suficientemente claros para todos. Muy bien, voy a comenzar entonces con las preguntas que podamos ir teniendo
por parte de ustedes. Si un propietario tiene una deuda en las cuotas de administración desde hace varios años, puede cobrar interés en lo vencido hasta el mes de marzo del 2020. Vamos a considerar algo. El decreto estableció, nos pregunta Frecha Rueda, veo nombres nuevos, me alegra muchísimo esto, todos son muy bienvenidos. Dejo al final, creo que lo puse, regálenme un segundo mientras voy respondiendo a sus interrogantes, para que quienes están por primera vez con nosotros puedan tener todos nuestros datos y así comunicarse o si quieren el jueves tener un contacto con nosotros para responder aún más las dudas que se hayan presentado. Ahí está mi teléfono, mi correo electrónico y en un momentico les comparto también nuestras redes sociales. Voy respondiéndole a la pregunta que nos acaban de hacer. Frente a esta situación, si tienes una deuda, puedes perfectamente cobrar intereses moratorios. Estamos hablando de intereses moratorios perfectamente hasta el mes de marzo. Quedan en stand-by los intereses de abril, a partir del 15 de abril, intereses moratorios, abril, mayo, junio. Entonces, si yo hago una escala para cobrar los intereses a un posible, a una persona que esté incumpliendo el pago de los cánones de arrendamiento, entonces perfectamente yo voy a ir cobrándole mora hasta el 30 de marzo. A partir de abril, mayo y junio no voy a cobrar mora, y a partir de julio vuelvo y cobro mora. O sea que son estos 3 meses los que van a estar suspendidos frente a las sanciones y a los intereses moratorios que puedan generarse. Hago un paréntesis, les dejo también nuestras redes sociales. Por favor, ingresen a www.dfderechofundamental.com. Ahí encontrarán un acceso directo a nuestras redes sociales. A todas las dudas que tengan las pueden hacer a través del consúltenos de la página, que inmediatamente nos llega a nuestro celular y tenemos la posibilidad de responder todas sus inquietudes. Esto, si no alcanzo hoy a responder todas las que tengan, el jueves estaremos dispuestos, o incluso las dudas que se presenten a lo largo de estos días, también a través de nuestra página web o nuestras redes sociales, cuando gusten. Claro, entonces, si un propietario tiene una deuda, pero es que Frecha nos hace una pregunta particular y es sobre cuotas de administración. El lunes de la semana pasada atendimos, digamos, y te voy a responder, pero solo para que tengas presente que puedes mirar las notas en nuestra página web. El lunes pasado atendimos el tema de cuotas de administración. Tenía en mi cabeza hoy canon de arrendamiento, por eso no te respondí de acuerdo a tu pregunta particular. Si un propietario tiene una deuda en la cuota de administración desde hace varios años, puede cobrar intereses en lo vencido hasta el mes de marzo. Entonces, la respuesta es sí, pero a partir del 15 de abril, de acuerdo al decreto 579, no se puede cobrar intereses moratorios ni el incremento que hacemos sobre las cuotas de administración, el incremento anual, durante el tiempo de la vigencia que dura el contrato. Perdón, que dura, tengo en la cabeza contratos de arrendamiento, mientras dura la vigencia del decreto. Entonces, igual, Frecha, si tienes alguna duda frente a esto adicional, si no la haces de aquí en adelante,
puedo respondértela a través del WhatsApp o incluso a través de nuestra página. Pero es porque ya habíamos analizado ese punto el lunes pasado, pero igual respondo a tu pregunta. El acuerdo debería quedar en un otro sí. La respuesta es prudente, ¿sí? Es prudente. Por favor, mi recomendación como abogado es todo escríbanlo, todo que quede escrito. Entonces, es un otro sí que tiene una vigencia de 3 meses. Es un otro sí establecido mientras el resto de la vigencia del contrato o de acuerdo a lo establecido por el gobierno nacional en esta época. Por favor, dejen un otro sí al contrato en virtud de lo establecido en el decreto 579. Entonces, otro sí firmado entre las partes en consideración al decreto 579 de concordancia y hacemos las anotaciones frente al acuerdo entre las partes. Por favor, hagan un otro sí y déjenlo establecido por escrito. Es bilateral, los dos lo firman, por consiguiente, que quede escrito y que exista la firma de los dos. Si el arrendador se le acaba el contrato y no quiere prorrogar, no hay que hacer prórroga. Obviamente, si yo no quiero prorrogar, Gloria, si ya está establecido que no quiero y yo como arrendador no quiero, pues no hay prórroga. Pero hay que tener en cuenta que si la persona, en este caso el arrendatario, no tiene la posibilidad de irse por la situación que estamos pasando en este momento, entonces la prórroga al contrato es automática y la establece el decreto. Aunque las partes, perdón, aunque el arrendador no quiera, yo en esta época no lo puedo sacar. No hay forma judicial, jurídica, de sacar a un arrendatario frente, ya sea el incumplimiento del contrato o cumplido el término, sacarlo porque la terminación del contrato cae durante esta época. La renovación es automática, pero si las partes ya acordaron y el arrendatario dice, yo te entrego, y es lo más sano teniendo en cuenta que no te puedo pagar el canon de arrendamiento y que ya se había generado el corte, pues yo como arrendador no puedo exigirle a la persona, muy de malas, siga ahí metido. No, si las partes consideran, perfecto, yo ya te pasé carta de terminación de contrato que se da para el 30 de mayo, el arrendatario dice, listo, yo me voy porque además no voy a tener con qué pagarte, entonces perfectamente se da por terminado el contrato. Pero si el arrendatario dice, no tengo a dónde irme, no tengo a dónde ir, mi familia no se puede quedar en el aire, me acojo a lo establecido por el decreto y nos vamos hasta el 30 de junio, nos vamos hasta el 30 de junio. Pero ojo, no porque el contrato supuestamente se haya terminado el 30 de mayo, yo no voy a pagar el resto de los cánones de arrendamiento. Si hay una prórroga establecida por el decreto 579, quiere decir que los cánones de arrendamiento se deben cancelar hasta el 30 de junio, fecha en la cual la persona puede hacer entrega el 1 de julio, hacer entrega del inmueble. Entonces, en este caso, no podemos decir, yo voy a seguir de gorro, no, sigue con una obligación contractual establecida por el decreto, aunque va más allá de lo establecido entre las partes de acuerdo al contrato. Si yo no puedo pagar más arriendo, lo entrego y ya hay un contrato de por medio. Giovanni Peláez nos hace esa pregunta y es muy interesante. Hay un contrato de por medio. Yo no puedo dar por terminado un contrato de manera unilateral. Solo que si yo entrego el inmueble hoy, no puedo aplicarle una sanción por los meses
en los que dure la, la, la vigencia del decreto. Yo en julio, a partir del 1 de julio, podré entrar a establecer las respectivas acciones judiciales por el incumplimiento del contrato. Pero en esta época no. Entonces, como es una relación bilateral, en ninguna parte del decreto está diciendo aquel que no pueda pagar entregará el contrato, entregará el inmueble. No, el decreto no lo está diciendo, Giovanni. Entonces, como el decreto no lo está diciendo, no nos está dando la posibilidad de dar por terminado el contrato de manera unilateral. Se debe cumplir lo establecido en el contrato, y si es caso de vivienda urbana, estamos teniendo en consideración las causales para dar por terminado el contrato de conformidad a la ley 820 del 2003. Entonces no podemos decir, no tengo plata, me voy, porque entonces yo voy a dejar también de percibir que tengo depositado mi inmueble bajo tu tenencia. Entonces, en ese pierde de ambos, es mejor llegar a unos acuerdos que dejar el inmueble deshabitado. Entonces, frente a eso, no puedo entregarlo y ya. Hay un acuerdo, hay un contrato entre las partes que se tiene que cumplir. Si la terminación de contrato no recae en esta época y previamente yo te mandé la carta de terminación de contrato, el contrato está vigente y hay que honrar lo establecido en el contrato sin perjuicio de lo que diga el decreto 579. Entonces, en el caso que nos estás estableciendo, Giovanni, donde el ejemplo es muy claro y el contrato se vence el 9 de mayo, como el contrato se vence el 9 de mayo y el arrendatario considera que es prudente entregar el contrato, entregar el inmueble, perfectamente se puede entregar el inmueble. La prórroga automática no se aplica en este caso porque efectivamente el arrendatario quiere hacer entrega del inmueble y es él quien dice, se me venció, yo te entrego, ¿sí? En este sentido, el arrendador no puede obligar al arrendatario a permanecer en el inmueble so pena del incumplimiento en el decreto, porque en este caso va a primar el contrato de cara a la disposición o aceptación del arrendatario para dar por terminado el contrato, ya que se hace efectiva la carta de terminación de contrato emitida por el arrendador para el día 9 de mayo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí se puede hacer entrega en virtud del contrato, ya que el arrendador no quiere hacer uso del derecho que tiene frente a la prórroga que se extiende hasta el 30 de junio, sino que de cara a la finalidad, al fin del decreto, que es el de una vivienda digna, o de la relación comercial que facilita el Código de Comercio para los comerciantes, si a mí se me vence en esta época el contrato, yo perfectamente puedo dar por terminado el vínculo contractual, hacer entrega, porque así está estipulado entre las partes, y hacer entrega del inmueble arrendado. Fernando Velilla nos pregunta, ¿será posible que un arrendatario de un negocio que esté imposibilitado para operar durante este periodo aduzca que no ha podido desarrollar su objeto social y que por ello entrega el local en este mismo momento, aún sin llegar el día de finalización de la emergencia ni la finalización del contrato, y aún teniendo en cuenta los deudores solidarios que tienen otros objetos sociales? Esa pregunta, Fernando, es bien importante y ten en cuenta que existe un vínculo contractual. Por eso el decreto no establece
el fin del vínculo contractual, sino la posibilidad de llegar a unos acuerdos entre las partes. ¿Sí? Frente a esto, las partes pueden acordar que si bien no te puedo pagar, dejemos los pagos suspendidos hasta mayo, perdón, hasta julio, y en julio que se reactiva, pues yo empiezo a desatrasarme contigo. Allá ya veremos, pero yo no puedo dar por terminado de manera unilateral el vínculo contractual porque yo tengo unas obligaciones contractuales establecidas que me atan, ¿sí?, a ese contrato. Lo que sí podemos llegar es a unos acuerdos e incluso frente al incumplimiento, espérate que tengo falla en la conexión, frente al incumplimiento, pues la norma está estableciendo el cobro en estos meses de un interés corriente hasta del 50% y llegado el caso, en julio, agosto, septiembre, podré entrar a desatrasarme de los cánones que no he podido pagar o de ir abonando a los cánones que no he podido pagar. Miren, en esta crisis todos nos hemos visto afectados. En esta situación todos nos hemos visto afectados, ¿sí? Tanto como los empleadores, los prestadores de servicios, como los contratantes. Y en este sentido tenemos que mirar un poquito más un margen de solidaridad entre nosotros que el mismo choque contractual en el que nos estamos enfrentando. Si las partes libremente acuerdan dar por terminado el contrato, lo pueden hacer, pero de manera unilateral, ni el arrendador ni el arrendatario pueden dar por terminado el contrato sin que medie una justa causa diferente a las establecidas por la ley o por el mismo contrato. Entonces, en ese sentido, Fernando, veo difícil dar por terminado el contrato de manera unilateral. Y si el inmueble, nos pregunta Carlos Cadavid, ya está desocupado, no se puede entregar, si no se tendrá que seguir pagando canon de arrendamiento. Si ya está desocupado y hubo una entrega en virtud del contrato, ya se entregó, ¿cierto? Ya está listo. Ahora, si contractualmente todavía hay una vigencia, hombre, lleguemos a un acuerdo entre las partes. Yo soy reiterativo en esto. Tenemos que sentarnos entre ambos y llegar a unos puntos particulares, ¿sí? Hay un pierde, hay un gana para todos. Repito, todos hemos perdido ante esta situación y el buscar perder un poquito menos es mejor que ser tan supremamente estrictos en el cumplimiento del contrato que pueda ir en detrimento a futuro frente a la obligación que tienen en el canon de arrendamiento conmigo. Mi recomendación es sentémonos, analicemos las partes, la situación concreta en la que nos encontramos y lleguemos a unos acuerdos que nos puedan favorecer. Posiblemente la devolución del inmueble aún en medio de la existencia de un contrato va a ser mucho mejor que el retraso por parte de las partes, donde a partir de julio yo lo que voy a hacer es pagarle a un abogado para que adelante un proceso de restitución del inmueble arrendado frente al incumplimiento en el pago. Y adicionalmente, a desarrollar un proceso ejecutivo donde posiblemente el arrendatario no tenga dinero, no tenga absolutamente ningún elemento sobre el cual caerle, tanto el arrendatario como los deudores solidarios, ante esta crisis no tengamos a qué acudir ante ese proceso ejecutivo. Recuerden que son 3 procesos o 3 acciones que se tienen que considerar. 1, terminación del contrato por justa causa. 2, restitución del inmueble arrendado. 3,
proceso ejecutivo para el cobro de canon de arrendamiento o de cánones de arrendamientos que se dejaron de percibir. 3 acciones que de alguna manera implican unos honorarios o unos gastos adicionales que pueden ser onerosos y que pueden generar mejor salida, un mal acuerdo, pero que beneficia a las partes. Entonces, esos casos puntuales, concretos, podríamos estudiarlos frente a una relación bilateral, a un acuerdo entre las partes que puedan favorecerlos a ambos. Juan José Moreno nos pregunta si un inquilino abandonó el inmueble en este tiempo sin aviso alguno, ¿se le podrá cobrar la cláusula penal? La cláusula penal no. La cláusula penal no durante este tiempo, pero los cánones que deja de percibir el arrendador, sí, esos sí se le pueden cobrar adicionalmente con el 50% del interés corriente, de acuerdo al decreto. Pero fuera de eso, si el contrato de arrendamiento estipulado entre las partes se extiende, por decir algo, hasta noviembre del año entrante, en julio yo sí puedo hacerle el cobro de la cláusula penal, ahora no, pero en julio sí, teniendo en cuenta que le voy a cobrar cláusula penal por abandono, por dar por terminado de manera unilateral el contrato, los cánones de arrendamiento que dejamos de percibir, más el interés corriente, más el interés moratorio de los meses frente al pago del canon de arrendamiento que no están dentro de la vigencia del decreto. Entonces yo hago mi tabla y empiezo a sumar y efectivamente puedo hacer unos cobros significativos por allá, es decir, en julio, agosto, si la vigencia del contrato se extiende para esa época. ¿Qué pasa con los aseguradores de arrendamiento en esta situación? ¿Deben pagar los cánones que los arrendatarios no paguen? Y pasada la vigencia del decreto, ¿qué? La respuesta es sí. Si tenemos unas pólizas frente al incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento para estas situaciones concretas, es que existen las pólizas de seguros. Las pólizas de seguros no existen para las vacas gordas. Las pólizas de seguro existen para las vacas flacas, perdonen la expresión tan coloquial, y esta es una de esas situaciones. En ninguna parte, hay que mirarlo obviamente desde la póliza, y aquí acudiremos a los expertos. Las pólizas establecen que frente a la imposibilidad por caso fortuito, fuerza mayor, y este es un caso fortuito, fuerza mayor, ante el incumplimiento por parte del arrendatario del canon de arrendamiento, la póliza deberá hacerse cargo de las mismas. Es aquí donde acudimos a las empresas aseguradoras. Es aquí donde hacemos efectivo el canon, perdón, las pólizas establecidas para tales fines. Considero y no veo en ningún decreto, por lo menos en la mayoría que he logrado leer, que la Presidencia de la República establezca que no existen obligaciones para las aseguradoras frente a esto. Es más, es muy reiterativo la Presidencia de la República estableciendo que tanto los bancos, y me extiendo a las aseguradoras, ayuden en esta época de calamidad en la que nos encontramos. Es en esta época donde la presidencia es enfática en decir que hubo bancos, ayuden, que hubo aseguradoras, ayuden. Por eso no deja de lado las aseguradoras diciéndoles, ustedes entonces también son víctimas. No, ustedes han percibido a lo largo de la historia mucho dinero, es la hora de que retribuyan a la gente la situación en la que se encuentran, ¿sí? Y es como que en este momento, y obviamente no hemos caído en un estado de pandemia
aguda donde las muertes se salgan de las manos, pero un país, Estados Unidos, Italia, Francia, España, donde los muertos son significativos, pues a los mutuos auxilios no les va a decir, hombre, qué pecado ustedes se quebraron. No, la gente viene pagando para un entierro digno durante muchos años, ¿sí? Justo para este momento. Si fueron 100, 200, 10,000, 20,000, 50,000 muertos, pues hombre, qué pesar. Eso ya es una cuestión entre el Estado cómo ayuda a cubrir las obligaciones de los bancos y de las aseguradoras y de las mutuales, pero en este momento es cuando nosotros, la gente del común, la gente que ha venido pagando sus seguros, sus pólizas de seguros por 10, 12, 15 años, pues es aquí donde realmente ellos tienen que entrar en un proceso de solidaridad. No encuentro, y de esta manera le puedo responder a Fernando, no encuentro cómo las aseguradoras están exentas de cubrir sus obligaciones teniendo en cuenta que las pólizas se cubrieron contractualmente. Y es en casos de fuerza mayor, caso fortuito, donde ellas deben acudir y esta es una de ellas. Nos pregunta Viviana, Carlos, los insumos y elementos de seguridad, aseo y desinfección deben ser proporcionados por quién, copropiedades o empresas contratistas. Entonces la pregunta es bien importante porque debemos considerar que somos nosotros los contratantes quienes debemos suministrar los medios idóneos para que nuestros contratistas o nuestros empleados tengan los riesgos minimizados. Minimicemos los riesgos de contagio. ¿A quién le interesa? A nosotros en nuestra copropiedad. Entonces, son quien contrata, quien tiene que facilitar eso. ¿Qué quiere decir? A nuestra copropiedad debemos gestionar lo necesario para la lavada de manos, gestionar lo necesario para la desinfección a través de gel o de productos con 70-75% de alcohol. El tema de tapabocas es muy importante y hay que tener en cuenta que el tema de tapabocas es personal. Entonces pensemos en que la propiedad tenga un abastecimiento de tapabocas para la gente, los empleados del día a día que vienen de afuera y como dotación tienes tu tapaboca y busquemos los mecanismos. Ahora, si en ese acuerdo entre las partes, contratantes, contratistas, la empresa contratista puede proveer este tipo de situaciones y él mismo dice, yo le voy a proveer a mis empleados, hablo de los guardas de vigilancia o los servicios generales, los medios de protección. Yo lo que hago como empresa de contratante, como contratante, sí, como propiedad horizontal, es verificar que estos personajes cumplan con lo establecido en el protocolo general de bioseguridad establecido por ellos, es decir, establecido por el contratista. Por eso yo, como contratista, te voy a pasar a ti, Viviana, en tus copropiedades, todo mi protocolo y voy a garantizar que mis empleados, pero es por la intención que yo tengo de proveerte un servicio adecuado y garantizarte que mi gente está protegida, le voy a proveer a mis empleados o a los prestadores de servicios de mi empresa que van a tus copropiedades guantes, tapabocas y gel desinfectantes. Pero digamos que es el acuerdo al que vamos a llegar entre las partes. En una propiedad horizontal grande, donde se hace necesaria una administración presencial, ¿cuándo pueden regresar a su lugar de trabajo las 3 personas con contrato a término fijo? Entonces, esto es paulatino. Cuando sea absolutamente necesaria la presencia de ellos y que no se pueda desarrollar su labor
de una manera diferente a distancia o desde sus hogares. En ese momento, entonces, tendremos que facilitar todo el protocolo para que esas 3 personas puedan regresar a cumplir con sus funciones absolutamente necesarias en el lugar, es decir, en la propiedad horizontal. ¿Sí? Si el administrador o sus asistentes, que son empleados directos de la PH, pueden organizarse en horarios flexibles, donde no coincidan, donde sus labores no tengan un vínculo directo, pudiendo mantener la distancia social entre el resto de las personas, y es necesaria la presencia de ellos en la propiedad horizontal, creen el protocolo general de bioseguridad y establezcan. ¿Sí? Pero dentro de esa necesidad que las copropiedades deben establecer, también hay que considerar lo establecido por la Presidencia de la República y por los municipios, donde hay que mirar la necesidad absoluta. Si no hay una necesidad realmente clara y comprobada, manifiesta, de la presencia de ellos 3 en la propiedad horizontal y sus labores las pueden realizar a través de sus hogares, es preferible que ellos continúen, teniendo en cuenta que el desmonte de la cuarentena para el gobierno va a ser paulatino. Primero van a comenzar las constructoras. Pero quiero hacer un paréntesis aquí. Hoy, la Presidencia de la República, a través de la página del presidente, sacó, permítanme, yo leo el tweet que presentó el presidente de la República en su página oficial hoy, que me parece importante que lo tengamos presente. El desmonte de la cuarentena se va a hacer de manera paulatina y van a comenzar las actividades de construcción. Pero ojo, el reinicio, dice la presidencia, de actividades de construcción no incluye la remodelación de las viviendas. O sea que para la remodelación de las viviendas no aplica el desmonte gradual en este momento, sino que aplica para la construcción en grande, la construcción de edificios, la construcción de bodegas, la construcción de parcelas, la construcción no para la reforma, adecuación, modificación que tú quieras hacer en una propiedad horizontal o en tu vivienda, de un baño, la cocina, aprovechemos que estamos en la casa sin hacer nada y remodelemos la cocina. No, no aplica aún para ellos. Es paulatina, es gradual. Otra modalidad que está pasando, nos dice en el chat Juan José Moreno, es que el inquilino, la SA, supongo que SA de Sociedad Anónima, me lo aclararás por favor, Juan José, va del inmueble y simplemente manda las llaves del mismo inmueble en sobre cerrado por medio de empresa de mensajería. O sea, terminación de contrato unilateral, invocando la calamidad que estamos pasando. Cuidado con eso. La calamidad no es motivo suficiente para dar por terminado el contrato de arrendamiento. Y la entrega que se hace de los inmuebles, y ya pasé por esta situación en una oportunidad, no se puede hacer a través de unilateralmente yo te mando el sobrecito y te lleno con una X lo concerniente a el acta de entrega. No, la entrega es una entrega que debe hacerse de conformidad con el contrato de arrendamiento. La entrega unilateral se considera un incumplimiento al contrato y no es legal, aún
en medio de la pandemia si no tenemos un acuerdo entre las partes. Como no hay un acuerdo entre las partes, esa terminación unilateral es una terminación sin justa causa. Por consiguiente, el contrato sigue vigente y yo puedo a futuro hacerte el cobro por incumplimiento del contrato y hacerte el respectivo proceso ejecutivo dentro de aquello que está en stand-by frente a la pandemia, como lo que pueda suceder después. Para eso hay que hacer un análisis uno a uno de los contratos, pero eso es ilegal. Esa terminación unilateral aduciendo la pandemia, teniendo en cuenta la existencia de un contrato donde ambas partes se están viendo perjudicadas, no está permitido. Gloria nos pregunta, ¿las empresas de aseo y vigilancia en una copropiedad son los responsables de dotar los elementos de bioseguridad? Entonces, ya lo habíamos mencionado, yo como contratante soy el responsable de hacer dicha dotación, pero hay que tener en cuenta que dentro del acuerdo contractual que yo tengo con la empresa de aseo, la dotación de ciertos elementos posiblemente hagan parte del acuerdo, hagan parte de lo que la empresa de aseo debe colocarle a sus empleados. Como esto es una relación bilateral, estoy completamente seguro que dentro de los protocolos generales de bioseguridad que yo le solicite a la empresa de aseo, esta proporcionará ciertos elementos personales de seguridad para sus empleados. Por consiguiente, yo lo que voy a hacer es generar una verificación de los mismos. Pero si la empresa no los dota, yo puedo o exigírselos o tengo el deber también de acuerdo al protocolo de bioseguridad establecido por ellos, proponer el mío y por el fin que estamos buscando, yo como contratante debo poner los elementos de seguridad, pero verificar que la empresa de aseo esté cumpliendo con el protocolo establecido por ellos, protocolo que no va a ser muy diferente al anexo establecido en el decreto 666 y por consiguiente debo dar cumplimiento tanto yo como ellos al mismo. Voy a responder dos preguntas más por un tema del tiempo, pero trataré de a quienes tengo en mis contactos de coger los chats y responderlos. Igual puedo montar a través de la página la respuesta de los chats que por tiempo no nos va a ser posible responder. Nos pregunta Mayra, la empresa de seguridad me dice, si ustedes necesitan que los porteros registren la temperatura de ingreso de residentes, deben dotarlos de lo necesario, carretas protectoras, gafas, guantes, etc. Ustedes están colocando un riesgo, por tal motivo, deben dotar al personal de nuestra empresa. Cuidado con esto y es importante que lo analicemos, Mayra, en Los Cabos en particular, y esto podemos hablar por el interno. Señores, empresa de vigilancia, apórtenos el protocolo general de bioseguridad, porque en ese caso yo puedo poner una queja donde le muestre al Estado que la empresa de vigilancia no está generando la garantía para que sus empleados entonces vayan a trabajar a las distintas copropiedades. Pero frente a esto hay una relación bilateral, solo que tú me estás poniendo una situación muy concreta y es la medición que le están colocando a hacer a los vigilantes de la temperatura a los residentes o a las personas que ingresan. Ojo con esto, no es obligación por parte de las propiedades horizontales establecer el que una persona tenga o no tenga el coronavirus, o tenga una afección respiratoria, o
No es nuestra responsabilidad. Para eso existen entidades cuyas funciones son esa, ¿sí? Tú no puedes decirle a un propietario, usted no entra a la copropiedad porque tiene fiebre. Eso no lo puede permitir una propiedad horizontal. No hace parte de sus funciones. Entonces tenemos que mirar hasta dónde llegan las funciones de nosotros como propiedad horizontal y hasta dónde llegan las funciones de otro. Nuestra responsabilidad es informar a la Secretaría de Salud, a la EPS, a la ARL, si contamos con estos acompañamientos, en su defecto, a la Secretaría de Salud, que al interior de la propiedad horizontal, al parecer, es una presunción, existen personas con alto riesgo o que están presentando síntomas porque hemos sentido los síntomas, no porque nos hemos metido a probar temperaturas, a pasarlos por cabinas de desinfección. No es nuestra función. Nuestra función es generar un protocolo general de seguridad. Pero creo importante, Mayra, y gracias por tu asistencia, la de tu gente, a estas charlas, porque creo importante que nos sentemos, ojalá virtualmente, nos sentemos a hacer un análisis de qué aplicaciones pueden tenerse en consideración, en particular para la copropiedad tuya, que es grande, ¿sí? De cara a ese protocolo que está montando en este momento tu asesor en el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque soy conocedor que tu copropiedad en este momento está haciendo un protocolo en este sentido. Pero no podemos extralimitarnos e ir un poquito más allá frente a la situación en la que nos encontramos, donde estamos supliendo las obligaciones que tienen otros, porque no hace parte de nuestras obligaciones e incluso puede generar riesgos de alarmas que vayan en contravía del buen nombre o de la seguridad y la integridad física de los propietarios, como ya lo mencioné en la conferencia pasada. Agradezco la asistencia de todos. Espero que estos ratos realmente sean de provecho para todos ustedes. Les informaremos entonces, de acuerdo a la evolución que vayamos teniendo, de conformidad a los decretos que vayan surgiendo, una próxima reunión que hagamos más adelante. De todos modos, repito, vamos a estar a su entera disposición el jueves, este jueves, a partir de las 2 de la tarde, a través de nuestro canal de Zoom, nuestra página, WhatsApp, redes sociales. Estaremos absolutamente conectados con ustedes, estamos acompañándolos, estamos conectados con ustedes en esta calamidad, porque creo que juntos podemos resolver muchas inquietudes, darle solución a muchas situaciones que se vayan presentando. Gracias por contar con nosotros, gracias por contar con Derecho Fundamental y espero podernos ver en una próxima oportunidad. Repito, estoy a su entera disposición, así como nuestros abogados, este jueves para resolver muchas más inquietudes personales que tengan en temas inmobiliarios. Tengan una linda tarde y gracias a todos por su compañía y su asistencia. Que estén muy bien. Hasta luego.